Nada, profe. No se ve. A ver, a ver. Va, entonces ahora sí, ya deberían de poder ver la pantalla, ya estoy en el grupo correcto. ¿Correcto? Así es. Ok, entonces ya les dije, la clase solo van a ser 5 ejercicios. Dinámica, la misma que hemos estado manejando, les escribo el ejercicio, lo resuelven, el primero que lo tenga correcto se lleva el medio punto para el parcial y, y ya lo resolvemos juntos para aquellos que no hayan llegado al resultado o que no hayan llegado al resultado correcto, ¿va? Entonces el ejercicio es el siguiente. En la grabación voy a estar poniéndole pausa a la grabación para que no se haga un pinche video de, ya saben, 2 horas donde cada 20 minutos es puro silencio. Entonces vamos a ver el ejercicio. Ok, entonces ejercicio en pantalla. Recuerden, tienen que aplicar superposición para estos ejercicios y el objetivo es que me calculen la corriente que está pasando por la resistencia de 12 kilo ohms. Entonces, pues, los espero. ¿Cómo resolvemos este primer ejercicio? ¿Quién me dice con cuál quiere empezar? Con la de 30. A ver, empezamos con la de 30 miliamperes. Si nosotros quitamos la fuente de voltaje de 15 y la de corriente de 15 miliamperes, ¿qué nos quedaría en el circuito? Nos quedaría esta resistencia, esta fuente, esta resistencia, la resistencia de aquí y la de aquí, ¿cierto? Así quedaría nuestro respectivo circuito, que esta sería de 12K, 6K, 4K, 2K y la fuente de 30 miliamperes. ¿Cómo resolvemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Simplificamos las resistencias Ah, primero. a ver, podríamos sacar aquí unas resistencias en paralelo, ¿verdad? Sí. Entonces, si sacamos esta resistencia en paralelo, ¿cuánto nos daría? 4K. Nos da 4K. Y después La sumamos con la arriba. nos sumamos con esta otra de 4K para que nos quede un circuito más o menos así. ¿Cierto? Donde esta sería de 8 y esta de 2. Y pues la fuente de 30. Y después,
de corriente. Divisor de corriente. Aplicamos un divisor de corriente para ver cuánto se va para acá. ¿Cuánto nos da el divisor de corriente? Ah, 6 miliamperes. Nos daría 6 miliamperes. Entonces digamos que esta corriente hay que llamarla IE. IE sería igual a 6 miliamperes, ¿cierto? Entonces ya sabemos la corriente que viene por aquí. Es decir, que por esta de 4 pasan 6 miliamperes y aquí llegan 6 miliamperes, ¿verdad? Y después, para conocer la corriente I1, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar otro divisor de corriente. Aplicar otro divisor de corriente, ¿verdad? De tal forma que sería 6 miliamperes por 6 kilo ohms entre 18 kilo ohms. ¿Y cuánto nos daría? 2 miliamperes. 2 miliamperes. Entonces ya tenemos por aquí esta primer y 1. Después, ¿con qué fuente quieren trabajar? Con la otra. ¿Con otra fuente de corriente? Ajá. Va. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Resistencia. 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 Y la fuente que se va para arriba, ¿verdad? Así. Y este se cierra así. La fuente sería de 15 miliamperes. Tenemos 2K, 4K, 12K y 6K. ¿Y ahora? ¿Cómo se hace o qué? ¿Por dónde empezamos? Haciendo el paralelo de la de 2 y la de 6. Entonces, el paralelo de este de 2 y 6 ya sabemos que cuánto nos da. 4. 4, 4. 4 kilo ohms, ¿verdad? Y después es como si nos quedara qué cosa. Se pone el serie con la de 2K. Ah, Se pone en serie con la de 2K para que nos quede 6K. 6K. Y nos quedaría algo así, ¿cierto? Ujú. Donde esta es 15 miliamperes, esta sería 4K y esta 6K. ¿Y después qué aplicamos? Otra vez divisor de corriente. Un divisor de corriente. En este caso hay que llamarlo IE igual. ¿Y cuánto nos daría? Sería 15 por 4 entre 10, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 6 mil. 6 miliamperes, es decir, la corriente que viene por ahí sería de 6 miliamperes. Entonces ya sabemos qué cosa. Que por aquí sale ¿cuánto? 6 miliamperes. ¿Cómo sabemos cuánto cae aquí en I2? Sería también un divisor de corriente, ¿verdad? Que de hecho sería tal cual el mismo de arriba. ¿Cuánto nos da? Nos daría 2 miliamperes. Y finalmente nos quedaría el de la fuente de voltaje, ¿cierto?
¿Cómo sería ese? Resistencia, fuente, resistencia y resistencia. 12K, 6K, 4K y 2K. Y la fuente sería de 15 volts. ¿Cierto o falso? Así es. ¿Y cómo lo quieren calcular? ¿Por el respectivo voltaje o por la respectiva corriente? ¿Cuál es más sencillo? Sí, se puede aplicar un divisor de voltaje y sacas la corriente directa. No, o sea, sí, sí, sí. Pero... Ah, no, ya entendí, ya entendí. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Divisor de voltaje o divisor de corriente? De voltaje otra vez. O bueno, a ver, no con divisor de corriente. Para divisor de corriente, ¿qué se tiene que hacer? Pues tendríamos que sacar aquí, ¿qué cosa? El equivalente, que ya sabemos que son 4K. Después, la corriente del sistema, ¿cuánto sería? 15 volts entre 10 kiloohms. ¿Cuánto me da eso? Te da 1.5, ¿verdad? 1.5 ¿qué? Miliamperes. Entonces sabemos que por aquí es 1.5 miliamperes. Y ahora sí, aplicamos ¿qué cosa? Divisor de corriente. Y 3 sería igual a ¿qué cosa? 1.5 por 6 entre 18. ¿Cuánto nos da eso? .5 amperes. 0.5. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el sentido de la corriente? ¿Para dónde va la fuente? Va de derecha a izquierda, entonces el sentido es este, ¿cierto? Entonces sería menos 0.5 miliamperes. Por lo tanto, la corriente que queríamos calcular sería 2 miliamperes más 2 miliamperes menos 0.5 miliamperes igual a 3.5 miliamperes. Sencillísimo, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, Eo, Profe, mande. de arriba, ¿dónde salió el 6 para que salgan los 2 miliamperes? ¿En cuál de arriba? La primera A ver, este fue 1, este fue 2 y este es 3. ¿En cuál de los tres fue? 1, 2 o 3. Deje que me cargue. Ah, el uno. ¿En el 1 de dónde salen los 6 miliamperes? Ah, sí, es cuando saca creo, los divisores. Este IE. Sí, ¿no? Tú me El preguntas de por abajo. este IE. No, pues por los dos también. Es que andaba medio confundido ahí en esos. ¿Se aplicaron divisores de corriente? Los dos. Sí, son dos ejercicios, o sea, Ah, son dos subpartes diferentes. Profe, ¿y el 18 de dónde sale el 18 kiloohms? sí, sí, también tengo duda. El divisor de corriente, ¿cuál es la formulita? Ah, 2
la suma, ¿verdad? Entre la suma, pero son dos resistencias. Cuando son dos resistencias es la resistencia que no quieres entre las sumas de las resistencias. Entre la suma de las resistencias. Ujú. Que ya esta partecita, ¿de dónde sale? Esa partecita sale directamente, pues de aquí, ¿cierto? De ese 6 y ese 12. ¿Que cuánto nos da? 18. ¿Sí o no? Ah, Sí, profe. sí, sí. Va que va. El día de ayer les... Ay Dios, les hice el formulario pero se me olvidó subírselos a aula virtual. Entonces se los paso por aquí. Igual lo voy a subir en aula virtual, pero ahí está el formulario solo. ¿Qué pasó? ¿Quién me estaba hablando? Creo que era Ricardo. Profe, yo lo que no entendí fue por qué hizo otro, pues 2 veces el divisor de corriente. ¿En dónde? ¿1, 2 o 3? En el 1 y en el 2. ¿Por O qué? sea, sacamos el divisor de corriente y luego volvimos a hacer otro divisor de corriente para sacar más corriente. Ajá. Sí, porque Pero recuerda que la corriente va cambiando. Estamos de acuerdo que... A ver, déjale cambiar el color para que no sea tan confuso. A ver, azul. Estamos de acuerdo que la corriente de la fuente, ¿cómo se va a partir aquí? Un pedazo de corriente se va para acá y otro corriente se va para acá, ¿verdad? A esta le vamos a Sí, sí, llamar sí. 1 y a esta le vamos a llamar 2. 1 y 2 son corrientes diferentes, ¿estamos de acuerdo? Sí. Va, entonces sabemos que 2 va a ser la corriente que va a pasar, digamos, por aquí. Ajá, por aquí pasa 2. Pero cuando llega aquí la corriente se tiene que partir para que vuelva un pedazo por aquí y otro pedazo por aquí. Entonces 2 se va a partir en 2.1 y 2.2. ¿Sí? Ujú. Entonces el Sí, sí, sí. primer divisor de corriente fue el que aplicamos para obtener 2 y el segundo divisor de corriente fue el que aplicamos para obtener 2.1. Por eso era 2, o bueno, que era los 30 milis por 2 entre 2 más, ¿qué? Más 8. 2 más 8, ajá, por eso primero aplicamos este divisor de corriente que fue 30 por a hacer, pero usando la corriente que 6. obtuvimos ahí. ¿Sí? 6. ¿Pero por qué 6K? ¿Dónde ves 6K? Ahí en la segunda corriente, en el de I1. Ujú. Sí, sí, yo también me saqué de onda. ¿Es una K o es una M? Son K. Todo el ejercicio eran Ks. Pero ¿por qué 6K entre 8K? 18K. Es entre 18. Ah, 18. Sí, ahí está el 1, ahí está el 1. Con razón me saqué de pedo. Dedicado nada más a realizar. Ah, ok. Sí, ya quedó claro por qué se aplicaron 2 veces los divisores de corriente. Sí. Ya, ahora sí. Pasa exactamente lo mismo en la segunda parte. Hacemos exactamente la misma lógica. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ya, es que no entendía esa división. No encontraba de dónde. Es 18. Es 18. Va, que va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos claros? Sí. Va, entonces vámonos con el ejercicio número 2.
Ok, tenemos el ejercicio en pantalla. Nuevamente vamos a trabajar con 3 fuentes y el objetivo es que calculen el voltaje 0, que es el voltaje que cae en esa resistencia de 100 ohms. ¿Sí? Todas las resistencias son de 100 ohms, para que no haya ahí confusiones. ¿Va? Entonces, rífensela. Entonces, nuestro resultado es igual a 7 volts. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Déjenme irlos anotando en la libreta. Acá. Hace ratito, ¿quién me la dijo? Eric, ¿verdad? Y ahorita, ¿quién fue? Miguel Alejandro. Ok, entonces 7. ¿De dónde sale ese 7, Miguel? ¿Por cuál quieren empezar? Voltaje de 10, voltaje de 8, corriente de 30. El de 10. Empecemos por el de 10. Entonces, el primero. ¿Cómo nos queda el circuito? Fuente, resistencia, resistencia y resistencia. ¿Cierto o falso? Sí. Sí. 10 volts. Y luego queremos calcular aquí. Vamos a llamarlo B1. ¿Cómo sacamos ese voltaje? Primero tiene que sacar el paralelo, ¿no? Ok. Sacaremos el paralelo aquí. ¿Cuánto nos da de paralelo? Cuenta. Te da 50 ohms. Y después, Divisor de voltaje. Divisor. divisor de voltaje, ¿verdad? Que sería 10 volts por cuánto. Por 50. 50. ¿Y cuánto nos da eso? 3.33. 3.33 volts. ¿Va? Y estamos de acuerdo que el voltaje que cae en B1, en esta resistencia de 100, es el mismo que cae en la otra resistencia de 100. Sí, Entonces, ese es tu B1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál quieren? La de 8 volts. La fuente de 8 volts. Entonces tendremos resistencia aquí, fuente y resistencia. ¿Va? Esta sería de 100, 100 y 100. Y vamos a llamar aquí B2. ¿Cómo lo calculamos? Hace paralelo y otra vez divisor de voltaje. Y queda Exactamente 2.6 volts. igual que el de arriba, ¿verdad? Igualito, sería 8 volts por 50 sobre 150. ¿Y cuánto nos da? 2.6. 6.66 volts. Y nos falta ¿cuál? No. Ah, caray. Ah, no, ¿cuánto daba? Da 2.66, sí. Ajá. Sí. Te entendí, Uy. 6.66. No, 2.6. Ahí está, 2.66. Y pues ya, pasa exactamente lo mismo que en el anterior, ¿cierto? El voltaje cae 2.6 y 2.6 para ambas resistencias. Y finalmente nos queda el de corriente. ¿Cómo es? Van a ser todas las resistencias en paralelo y pues Divisor Y- de corriente, profe, también. La fuente, ¿verdad? Y aquí Sí. aplicamos un divisor de corriente. Esta sería de 100, esta de 100 y esta de 100. ¿Y la corriente es de cuánto? de 30 milis. De 30 milis. Va, entonces ¿cómo calculamos el voltaje 3? Sería igual a los 100 ohms por, digamos, la corriente 3, ¿les parece? Donde la corriente 3, ¿quién va a ser? Pues la corriente que cae en esa resistencia. ¿Cuánto va a ser
Tiene que sacar primero otro en paralelo, ¿no? Porque nomás se admiten dos. Pues sí, si hacemos el paralelo de 100 y 100, ¿cuánto nos da? 50. 50. A ver, déjenme mover esto para acá. Para que me quede aquí una así y aquí otra así y la fuente, ¿cierto? Donde digamos que este es el paralelo. ¿Cuánto me da el paralelo? 50. 50. Y aquí tengo B3. ¿Cuánto me da la corriente I3? Este. 30 miliamperes por cuánto? Por Por 50 Entre. entre 50, ¿Y cuánto te da eso? 20 milis. 30 por 50 entre 150. 20, ¿seguro? A ver, espérame, se me hace que ahí está el error. Se me hace que sí. Ah, 10 milis. 10 miliamperes, ¿verdad? Por lo Ahí estaba el tanto, error. el voltaje 3 es 100 ohms por 10 miliamperes. ¿Cuánto te da? Un ampere, no, un volt. Un volt. Un volt. Entonces, Ah, sí, sí. voltaje 0 es igual a 3.33 más 2.66 más 1 igual a 7 volts. ¿Preguntas? No, no. A ver, Sepu, ¿qué pasó ahí? Ya lo tenías, carnal. ¿Qué pues? Y es que me salió 20 miliamperes ahí, profe. Y ahí que pues tu calculadora te traicionó muy feo, ¿no? La la cagué. Gachote, gachote. ¿Preguntas? Pedo. No, Ninguna. Pues el que sigue. Pues ya el que sigue. a la tercera es la vencida, profe. A ver si es cierto. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Nel. Arre. Vámonos con el que sigue, pues. Es el... ah, bueno, es que este es el 5, pero se los voy a poner como el 3. Es este. Tienen que calcular el voltaje que cae en esta resistencia. En este caso solo tenemos dos fuentes, una de corriente y una de voltaje. Y las resistencias valen 96, 32, 120 y 30. ¿Sale? Vale. Va. Ahí está. Va.
Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? ¿Por cuál quieren empezar? ¿Corriente o voltaje? Voltaje. Voltaje. A ver, si trabajamos con voltaje, ¿qué nos queda? Nos quedaría, digamos, resistencia. Más la parte de- Resistencia. el- 4.91. ¿Cuánto? perdón, 4.91. 2.191. 4. 4.191. 4.91. No. A ver, si empezamos por la de voltaje, obtendríamos algo así, ¿verdad? 96, 32, 120 y 30. Y queremos calcular el voltaje aquí, ¿cierto? Vamos a llamarlo B1. ¿Cuál será el voltaje que cae desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto nos da ese voltaje? ¿Quién sabe qué voltaje tenemos ahí en esas dos resistencias? ¿En cuál? ¿Aquí? ¿Cuál es el voltaje de aquí a aquí? Ah, 150 volts. Ah, no, qué menso. 20. 20 volts, ¿verdad? De aquí a aquí Sí. tenemos 20 volts. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro voltaje en B1? ¿Qué hacemos? Va divisor de voltaje. Van a ser, Divisor de voltaje, 20 ¿verdad? volts por 20 entre 150. ¿Cuánto te da? 4. 4 volts. Sin embargo, ¿qué está pasando con el signo? No, pues, Si se fijan, aquí la medición es de derecha a izquierda. Pero la corriente Ah, fluiría bien, de izquierda a derecha. Entonces, si lo medimos como nos lo pide ahí, ¿cuánto nos daría? menos 4. Menos 4, ¿cierto? Y después, para el segundo, tendríamos aquí nuestra fuente de Profe, corriente. Mande. lo que hizo fue la equivalente de las resistencias y aplica o divisor, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué? Te escuché medio cortado. O sea, lo que hizo fue sumar las resistencias 120 y 30. ¿Apliqué un divisor de voltaje? ¿Cómo se comporta el voltaje en resistencias en paralelo? El voltaje en paralelo siempre se va a comportar igual, ¿verdad? Entonces, Es el mismo. Por eso se descarta lo de arriba. ajá. Sí, sí, sí. Ya. Y luego, ¿esta cómo nos queda? Estamos de acuerdo que esta sería una reescritura del circuito, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De cuánto es la fuente? De 0.3 amperes. Entonces, ¿cuánto viene por aquí? ¿Cuál es la corriente que pasa por ahí? 3.3. 0.3 amperes, ¿verdad? ¿Qué hacemos para calcular el voltaje aquí? El voltaje sería igual a 30 ohms por la corriente que se va por aquí, ¿verdad? Vamos a llamarla I2 por I2. ¿Cómo obtenemos I2?
¿Cómo? Con un divisor de corriente, ¿cierto? Que sería 120 entre 150. ¿Cuánto te da? 0.27. Entonces el voltaje 2 sí es 0.27, ¿verdad? No, 0.24. Aquí es 0.24 amperes. El voltaje 2 sería 30 por 0.24. ¿Cuánto nos da? 7.2 volts. Entonces, ¿cuánto nos da V0? 3.2. Por una décima. O sea, sí, una décima, pero no sé de dónde sacaste el 7.2 en la de voltaje. Ah, no. O sea, en la de voltaje no saqué eso. O sea, se Yo- los dije al revés. No, se los dije al revés. Es que yo apliqué mallas. pero pues sí es superposición, carnal, ¿qué pues ahí? Con Eso es rayas. trampa, el punto es aplicar superposición. No, por eso apliqué superposición. O sea, apagué la fuente, o sea, en las dos. En la primera puedes aplicar mallas. En la segunda Ah, o también puedes sea, aplicar apagaste mallas. la de Sí, corriente y aplicaste dos mallas. Aplicaste la sí. malla de acá y de acá. Nomás apliqué la de abajo porque pues no tengo ningún elemento que me interfiera en la malla en la que en la que quiero conseguir el voltaje. ¿Y cuánto me habías dicho que te había dado? Menos 3.99 volts. Ey, porque hace ratito me habías dicho que te había dado el menos 7 punto y cacho. No, me había dado 7 positivo, pero me dio la que nada más, en la que usé la de corriente. Le Mm, mando fotos, no le he movido nada. Aunque pues mis cálculos también güeyes. mis cálculos también, güey. Este vato. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Se los damos? ¿Se la concedemos? Por mí no hay pedo que no me lo dé. Digo que sí, profe. Ya, con uno se queda, pues. Se te va a conceder. No, pues. Ah, A ver, capo. entonces. Así es, Dan. Benjamín 9 0.5. Ahí está. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba sencillo, ¿no? Creo yo. ¿En dónde se estaban equivocando? A ver, platiquen. Ya nos podemos ir a mimir. Este vato. A ver, pues háblenme. ¿Dónde les estuvo fallando, chicos? A ver. Ya nos podemos dar de baja. No, 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 no La llevaba empiecen con bien, sus cosas. no supe qué hacer. Ay, ¿quién me silenció? No supe qué hacer cuando ya tenía las dos en paralelo. O sea, las puse en serie, pero pues no se podía. Chale. No, pues solo es cosa de que se fijen. Hay que tener un poquito más de observación. Igual siempre traten de reescribir el circuito de alguna forma en que puedan comprenderlo un poquito mejor.
Solo es cosa de darse de baja. No, no, no. No, no empiecen con sus cosas. Ya llegaron a cuarto. Ya el que no termine es porque no quiso. Yo sé que pueden, no, no se desanimen, únicamente hay que... Se las concedo y diré que hay que recordar lo que perdieron en vacaciones, ¿les parece? Pero no, no se desanimen. ¿Preguntas en cuanto a este ejercicio? Equivoqué de carrera. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Preguntas en cuanto a este ejercicio, chicos? No, profe, No. ya no. Bueno. Sí queda claro cómo se resolvieron estos ejercicios. Fuga diseño. Estos vatos. A ver, les voy a dejar un ejercicio más para que me resuelvan en el fin de semana. Este ejercicio creo que está un poquito más difícil. Este sí, yo creo que está difícil. Para que en el fin de semana se traten de resolver este ejercicio, ¿les parece? Y ya lo vemos el lunes tenemos 2 horas, ¿verdad? El lunes a primera clase resolvemos este ejercicio, pero les pido que sí traten de resolverlo por el fin de semana. A ver. No se va para entregar. No, para entregar no, es un ejercicio que se resuelve, o sea, entre comillas difícil, pero lo puedes resolver en igual que estos 2 ejercicios, así en un pedacito de hoja, entonces no le veo sentido. A ver, ¿cuál quieren? ¿El 1 o el 2? Les dejaré el 2 ya aquí en corto. Y digo que está difícil entre comillas únicamente porque ahora trabajamos con una fuente dependiente. Pero en realidad no está difícil. Entonces traten de resolverlo, por favor. Hagan ese esfuerzo, ¿les parece? Igual por superposición. Así es, igual por superposición. Si saben, no creo que sepan cómo se trabaja superposición con fuentes dependientes. Cuando trabajamos... Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando es fuente independiente no se apaga, ¿verdad? Efectivamente, Digo, eso les iba a decir. Cuando trabajamos con una fuente dependiente, la fuente dependiente nunca se va a apagar. ¿Sale? Entonces aquí se los voy a escribir. No se apaga. Entonces, en realidad únicamente estaríamos apagando 2 fuentes, ¿verdad? Bueno, estaríamos teniendo como 2 subcircuitos, que sería el de voltaje y el de corriente. ¿Sale? Entonces les dejo este ejercicio para que lo resuelvan pues, prácticamente en el fin. Tienen 3 días. Y el lunes lo resolvemos, ¿sale? ¿Alguna preguntita? A derecha, que solo hacen regla de 3. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, si no se apaga, ¿cómo? O sea, ¿solo se va a apagar de las otras? Ajá. ¿Y se va a quedar ahí estorbando? Ajá. Mm. Ese ha sido el más triste que he escuchado. Gracias. Vale.
Profe, Eu. yo me voy a contar la tarea. ¿Mandé? Yo me voy a contar la tarea. ¿Cuál tarea? Ya que le mandé mensaje por Teams. Ah, Simón, sí, sí te lo voy a contar. ¿Qué fueron? 2 minutos, Ya ¿verdad? Te la cuento. unos 2 minutos. Sí. Te la paso solo porque fueron 2 minutos. Ya dijo. Arre, pues. Entonces, pues ya, sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos el día lunes. Que pasen bonito fin de semana y cuídense mucho, porfa. Gracias,